Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Profesora, compañeros y YouTube gente desconocida del internet. Hoy les voy a hablar acerca del método de disección y falsa posición. El método de disección. Este comienza con un intervalo de partida AB en el que f de A y f de B tienen signos distintos. El método de disección consiste en ir acercando sistemáticamente los extremos de los intervalos hasta obtener un intervalo de anchura suficientemente pequeño en el que se localice un cero. El proceso de decisión para subdividir el intervalo consiste en tomar el punto medio del intervalo, o sea C. Este se obtiene al sumar A más B y dividiéndolo entre 2. Luego se debe analizar las tres posibles resultados. Si f de A y f de C tienen signos opuestos, hay un cero en AC. Si f de C y f de B tienen signos opuestos, hay un cero en CB. Si f de C es igual a 0, entonces C es un 0. Para continuar con el proceso, renombramos el nuevo intervalo más pequeño también como AB y repetimos el proceso hasta que el intervalo sea tan pequeño como lo deseemos. Hay que mencionar que este método no es tan eficiente como el método Newton, pero es mucho más seguro para garantizar la convergencia. Si f es una función continua en el intervalo AB y f de A y f de B son menores a 0, entonces este método converge a la raíz de f. De hecho, una cota de error absoluto es los valores absolutos de b menos a divididos entre 2 a la n. Y la convergencia de este método. Supongamos que f que pertenece a C de AB y f de A y f de B tienen signos distintos, se hace n de 0 al infinito la sucesión de puntos medios de los intervalos generados por el método de disección dado. Entonces, existe un número r que pertenece a AB, tal que f de r es igual a 0. Además, los valores absolutos, el valor absoluto de r menos cn debe ser menor o igual a b menos a entre 2 a la n más 1, para que n sea igual a 0 o 1. En particular, la sucesión de cn de 0 al infinito converge al 0. X es igual a r. Esto es límite al infinito de cn, que es igual a r. Una de las virtudes de este método es que la fórmula proporciona una estimación predeterminada de la precisión de la solución calculada. Es fácil demostrar que el número n de bisecciones sucesivas que nos garantizaría el punto medio Cn es una aproximación a un cero con un error menor al valor prefijado de sigma. Es igual a n, es igual a ent, paréntesis del logaritmo natural de b menos a, menos el logaritmo natural de sigma entre el logaritmo natural de 2. Este representa donde ent representa la parte entera del argumento. Ahora, el método de falsa posición. Es una de las este algoritmo es muy popular. Una de las razones de su introducción es que la velocidad de convergencia del método de disección es bastante baja. Como antes supongamos que f de A y f de B tienen distintos signos, suele conseguirse una aproximación mejor que en el método de disección, usando el punto C0, en el que la recta secante L, que pasa por los puntos A de f de A y B y f de B, cruza en el eje X. Para hallar el punto C, igualamos dos fórmulas para la pendiente m de la recta L, donde m es igual a f de b menos f de a entre b menos a, lo cual sería igual a f de b menos 0 entre b menos c, que resultan respectivamente en unir los puntos de a y f de a con b y f de b y c0 con b f de b. Despejando c es igual a b menos f de b por b menos a entre f de b menos f de a. Ahora toca analizar las tres distintas posibilidades. Si f de a y f de c tienen distintos signos, entonces hay un 0 en AC. Si f de c y f de b tienen distintos signos, entonces hay un 0 en CB. Pero si f de c es igual a 0, entonces c es un 0 de f. La convergencia del método de falsa posición.
Este método construye la sucesión de intervalos de AN y BN, cada uno de los cuales siempre contiene un cero. En cada paso, la aproximación de cero viene dada por la fórmula de Cn es igual a Bn menos f de Bn por Bn menos An entre f de Bn menos f de An. Y puede demostrarse que la sucesión de Cn tiene a un cero de la función, aunque la amplitud del intervalo se hace cada vez más pequeña. En el método puede ocurrir que no tienda a cero si la curva es convexa cerca de la raíz. R entonces es uno de los extremos que se hace estacionario y el otro atiende a la solución. Por este motivo, el criterio de la parada B menos A es menor a sigma, que podría ser adecuado para el método de disección, pero no lo es para este. Los criterios de parada se utilizan son el valor de f de Cn y la proximidad entre los dos últimos puntos. Ahora, unas conclusiones que podemos sacar de estos métodos. El método de disección converge lentamente, lo que genera la propagación de error por la cantidad de operaciones e itinerencias necesarias para que el método converja. Para los métodos cerrados como el de falsa posición, es necesario garantizar que dentro del intervalo de entrada la función sea continua y que éste contenga una raíz. El método de falsa posición puede volverse lento, por lo que se prefiere el de bisección. Pero bueno, dependiendo de los criterios de cada uno de los problemas y de nosotros mismos, podríamos elegir tanto el método de bisección como el de falsa posición como predeterminados o preferidos. Todo depende de la necesidad de lo que haya que realizar, del ejercicio y de la persona. Pues hay personas que se les es más fácil el de bisección que el de falsa posición y viceversa. Por lo cual está a criterio propio la elección de cada uno de estos y su utilización. Muchas gracias por su atención.